Dice así la palabra de Dios de la manera siguiente, en el libro de Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás, ¿qué dice? Plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tome su lugar. A través de este versículo nos damos cuenta que Dios no es como la abuelita y el abuelito, que le dice al nieto: te voy a pegar, y no le pegó. Te voy a castigar. Bueno, ni los abuelitos, hasta los padres somos así a veces, ¿sí o no? Te voy a castigar, y no lo castigamos. Viene el hombre, viene la mujer, viene Adán, viene Eva, y los dos desobedecen. ¿A cuál voz? A la de Dios. Y a veces pensamos así nosotros también, que hacemos un acto o cometemos un acto de desobediencia, y como Dios está demasiado lejos, pensamos que Dios no se da cuenta. Pero usted y yo ya sabemos por la palabra que Dios lo mira, ¿qué? Todo, lo sabe. A Él no hay nada que se le escape. ¿Escucharon, niños? Dios lo sabe todo. Aunque escondas cualquier cosa de tu mamá, de tu papá, de Dios no lo puedes esconder. Se viene Dios y los encuentra en el jardín, y Adán y Eva empiezan a ¿qué? Ya imagino a Adán agarrando de la mano a Eva. Ubicamos. Nos persigue Dios. Hermano, así corra usted en un carro de carrera huyendo de Dios, Dios sale adelante de usted. ¿Sí me explico? Si Él sostiene todo el mundo en sus... Si no importa donde usted corra, ahí en la misma mano cae. No se le escapa a Dios. Y por causa de esa desobediencia, mire, curioso, y eso es una aplicación que debemos de entender nosotros. ¿Pecó la tierra? No. ¿Quién pecó? El hombre, la mujer. Pero ¿quién terminó pagando por el pecado del hombre y la mujer? Aparte del hombre, la tierra. Oiga esto. ¿No ha escuchado usted esta frase que dice: pero es que si yo fui el que pequé, ¿por qué tienen que pagar mis hijos? ¿Ha escuchado usted eso? Hablamos eso y decimos eso cuando nos conviene, pero cuando somos obedientes queremos que esa bendición corra a nuestros hijos, ¿sí o no? Pero no queremos que la desobediencia, la maldición por la desobediencia corra también a nuestro linaje. Y Dios dijo, cuando empezó a dar los mandamientos a Moisés, que las maldiciones, o sea, el producto de la desobediencia, lo que el hombre va a cosechar por ser rebelde y desobediente, va a correr no solamente con él, sino que va a correr sobre la segunda generación, sobre la tercera generación y hasta la cuarta generación de aquellos que aborrecen ¿a quién? A Dios. Aquí vemos que el hombre y la mujer peca y la tierra paga el precio también por el pecado y la desobediencia. ¿Por qué la tierra paga el precio también? Porque era el lugar de beneficio, era el lugar que Dios les había dado para ellos recrearse, disfrutar, vivir. No sé si me explico. Y ahora, como ellos pecan, desobedecen, se rebelan contra Dios, obvio, Dios ya no les iba a dejar el juguete nuevecito.
ya no se merecían el mismo regalo. Dios tiene todo el derecho, porque al final de cuentas el dueño del jardín, ¿quién era? Dios. ¿Quién lo hizo? ¿Adán o Eva? Ninguno de los dos, fue Dios. Él es el dueño. Se nos olvida eso a nosotros. El hombre viene, desobedece a Dios y pensó, como millones de hombres, como millones de mujeres, nada, Dios está muy ocupado ahí con sus angelitos y las arpas, escuchando su música y todo, y no sabe lo que está pasando aquí conmigo. Déjeme decirle que aunque esté haciendo 1 trillón de cosas, eso es lo que me encanta a mí de Dios, que aunque esté haciendo 40,000 trillones de cosas en el cielo o en la tierra, en cualquier nación, país, déjeme decirle que Él, su nombre sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. He is the Almighty. Él es el Todopoderoso. Yo no le voy a explicar cómo es que Él es el Todopoderoso, porque ninguna persona podría explicar eso. ¿Sí me explico? ¿Cómo es que Él le hace para saberlo todo? Tú y yo jamás vamos a lograr entender eso. Pero yo lo creo por fe. Que Él lo sabe, ¿qué? ¿Por qué? Lo conozco y lo sé por la palabra y lo sé por experiencia propia. Sé que cuando hemos querido desobedecer, y Dios por amor viene y nos hace que nos suceda algo para entender que estamos siendo cabezones, desobedientes, y por eso nos está permitiendo lo que nos está permitiendo, para que abramos nuestros ojos y entendamos que Dios no quiere que desobedezcamos. Amén, hermanos. Sí, cuando no obedeces por la palabra, y Dios, por cuanto tanto te ama, y tú sigues insistiendo en lo malo o en el pecado, Dios viene y permite otras cosas. Y siempre hablo esto y siempre lo voy a hablar hasta que muera, ¿verdad? Recuerdo aquella vez que mi madre me decía, no vayas a Guatemala. Y yo decía, yo quiero ir, ya tengo el dinero. No vayas, todavía no. Y yo insistiendo. Como el segundo día me pusieron un ticket. Cuando la policía me puso la luz, y dijo, Señor, qué desobediente soy, ya no voy a ir a Guatemala. La siguiente semana arreglé lo del ticket y allá va Jonás otra vez con nombre de Jacob. Voy a ir a Guatemala. Y mi mamá lo mismo, no vayas. Yo dije, voy a ir, es que ya tengo el dinero. Voy a ir. Ay Dios, esto no se me olvida, en el Freeway 10, viniendo del centro, pasando por la Shepherd, antes de llegar a la Washington, hermanos, se me destapa la tapadera de la pick-up. El cofre le dicen, ¿verdad? Ustedes, los de México. Para nosotros el cofre es donde guardamos la ropa. Se abre eso, hermano, a esa velocidad alta en el freeway y con el aire, obvio, se dobla para atrás y me quiebra el vidrio. Total que ahora Jacob Mirón ya no mira nada para adelante. Tengo una gran tapadera de lámina enfrente de mí. Y lo primero que me recordé fue de la historia de Jonás. Por desobedecer. Si a veces no escuchamos a Dios por la palabra, por consejo, por sabiduría de una madre, de un padre, y como Dios te ama tanto, ¿o no dice eso en la Biblia? Dios al que ama castiga. Dios al que ama castiga. Un día alguien me dice, pastor, pero ¿por qué tuve que venir a la cárcel? Le digo, porque cuando usted no estaba en la cárcel, usted no iba a la iglesia, usted no quería nada de Dios. Ahí tiene tiempo para meditar, mi hermanito. Ahí lo quiere Dios. Dios al que ama y lo toma por hijo, lo castiga. ¿Sabe a quiénes no castiga? A los que ya decidieron que hacer lo que la gana les da. Pero si usted en su corazón todavía tiene anhelo de querer seguir adelante, obedecer a Dios, anhelar la vida eterna, entonces Dios viene, lo toma por hijo, pero dice, ok, lo voy a aceptar, pero le voy a dar una buena cinchaseada. Porque yo no lo quiero así torcido.
Dios nos quiere enderezados. Pero aquel que dice, no, yo no quiero nada, Dios ya no le hace nada. No sé si me explico. Dios lo deja. Pero aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, obvio que Dios va a venir y lo va a ¿qué? A corregir. Viene Dios, castiga a Eva primeramente. Si usted se da cuenta, a ella la castigó primero, no fue al hombre. Porque no fue el hombre, dice la Biblia, quien fue engañado, fue la mujer. ¿Cierto o no? La independencia de la mujer empezó ahí en el jardín del Edén. Ese día que la mujer tomó la decisión más grande de su vida, con la repercusión más grande de su vida, y no contó con su esposo para tomar esa decisión. Ahí empezó la independencia, mi amado hermano, diabólica de la mujer. Que muchos aquí en Estados Unidos llaman, wow, qué bueno que ahora las mujeres somos independientes. Deben decir, esa independencia trajo catástrofe al mundo entero y maldiciones a las generaciones. Porque la mujer toma una decisión, más grande decisión que comprar una casa. Porque la casa es para estar unos 50, 70, 80 años. Pero la decisión que iba a tomar esta mujer iba a tener repercusión ¿para cuánto? Para toda la vida de la raza humana. Y esa mujer, en vez de consultar con su esposo y ponerse de acuerdo, ella viene y toma la decisión por su propia ¿qué? Cuenta. Tengo la capacidad para tomar el fruto, sabiendo la gran repercusión, la cual Dios ya se lo había advertido. Si comes, ¿vas a qué? Vas a morir. Por eso viene Dios y a ella viene y la castiga ¿qué? Primero. ¿Sí o no? En el verso 16, ahí está. Antes que le hablara al hombre o castigar al hombre, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. ¿Sabe? El dolor en el embarazo no es una bendición, es una maldición, es un castigo. Entonces, si tú eres hija de Dios ahora y sientes dolor, no quiere decir que estás en pecado. ¿Sí me explico? Porque ahora Cristo ya te limpió los pecados. Pero las consecuencias todavía las estamos ¿qué? Pagando. Cuando usted sienta demasiado calor, estamos pagando la consecuencia del pecado. O cuando sienta en enero o en diciembre mucho frío, estamos pagando todavía ¿qué? Las consecuencias del pecado. Y usted me dirá, pastor, pero ¿cuándo nos vamos a librar de eso? Cuando todas las cosas sean hechas nuevas, una vez más, para la gloria de Dios, por la gracia de Jesús, todo va a ser renovado. Mientras tanto, aguantemos el calor, aguantemos el frío, aguantemos las moscas cuando estemos comiendo a veces. Todo eso es parte, mi amado hermano, de la desobediencia ¿de quién? Del hombre. Usted dirá, pero yo no fui quien me comí la fruta. ¿No ha pecado usted? Usted hubiera hecho lo mismo o peor. ¿Cierto o no? Usted no se hubiera comido un fruto, 10 se hubiera comido un solo. Es racimo, dijo alguien del Salvador. ¿En serio? Por eso nadie nos libramos. Porque la Biblia misma dice que todos hemos ¿qué? Pecado. A ella viene y le da la primera sentencia. Multiplicaré, no dice con un grado de 3, dice en gran manera los dolores en tus embarazos, en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será, ¿qué dice? Para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ahí usted puede entender como que si Dios está celoso. No es que esté celoso.
Amén. No. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Aquí lo que sucedió es una confusión en cuanto a la autoridad. ¿Sí me explico? Aquí no tiene nada que ver que Dios estaba celoso de Eva. Era una confusión. Cuando caminamos confusos en la vida, mi amado hermano, nuestros resultados serán catastróficos. Nuestra vida, en vez de ir adelante, irá para atrás. Adán no pudo discernir quién era la máxima autoridad, a quien debería primeramente obedecer. Eva, escuche esto, le ofrece del fruto a Adán, y a Adán se le olvidó que había alguien por encima de Eva que le había dicho, no comas. ¿Qué le había dicho? Ay, pero es que Eva está muy hermosa, ¿cómo le voy a negar eso? ¿Pero qué había ordenado Dios? No comas. Ni por amor usted puede desobedecer a Dios. Por muy enamorado que esté de tal persona, cuide de desobedecer a quién. ¿Qué le dijo Pedro a las autoridades romanas cuando le querían prohibir a Pedro que predicara la palabra? Pedro le dice, ¿saben qué? Es cierto, ustedes son la autoridad de esta nación. Soy israelita y estamos bajo los romanos. Ustedes son la autoridad de nosotros. Y como ciudadano judío yo debería obedecerles a ustedes. Pero déjenme decirles algo. Que sobre ustedes yo he recibido una orden también. Y esa orden dice lo contrario de la orden de ustedes. La orden de mi Dios dice que yo debo de predicar a toda criatura, a todas las naciones, y no debo de callar lo que Él me mandó a hablar. Entonces, aquí vemos un contraste entre Pedro y Adán. Adán no pudo discernir la autoridad. Pedro supo discernir la autoridad. ¿Sí me explico? Hermana, ¿y por qué se fue a la cantina a tomar? Ay, es que mi esposo me obligó, me ordenó, me lo pidió. Pero tienes una autoridad mayor que te dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Usted quiere perderse igual que su esposo, vaya y piérdase. ¿Sí me explico? Pero usted tiene una autoridad mayor que está en el cielo. Es más, todo ser humano tiene una autoridad mayor. Tenemos nuestra propia voluntad para decidir si obedecemos o desobedecemos. Pero la realidad es que todos tenemos la misma autoridad, que es Dios. Que lo obedezcamos, que lo honramos, y es otra cosa. Depende de cada uno de nosotros. De ahí en adelante, todo empezó a cambiar. La tierra. Imagínense si dice la Biblia que solo en los ríos que pasaban ahí por el jardín, esos ríos tenían toda clase de piedras preciosas. Usted ahí encontraba diamantes, encontraba perlas, nada que uno aquí y otro por allá. No, hermano, lleno. Vaya usted al río a ver si encuentra ahí un diamante. Un tepocate encuentra, hermano, de esas ranitas que están por nacer. Ya ni pescado encuentra ahora. En serio. A veces hemos ido a pescar y a solear nos vamos nada más. Porque la tierra también fue maldecida por culpa de nosotros. De nosotros. Usted ve las naciones ahora, casi todos los años, ciertas verduras en tales países no se dio por esto y el otro, el maíz, casi siempre en vez de ir para abajo el precio va para arriba, aunque la gasolina baja, se da cuenta que los precios no los bajan. Increíble. Estamos ya en una situación, hermano, que la tierra ya casi no aguanta por todo el pecado del
hombre. Hace 30 años, verá que se respiraba mejor. No sé si usted se recuerda todavía, los que tienen más de 40, 50 años. Hace 30 años se miraban más estrellas. No es que ahora hayan menos estrellas, lo que pasa es que ya la suciedad de la atmósfera ya no le permite ver las estrellas a usted. A no ser que se vaya a un lugar donde esté menos contaminado. Pero la tierra ya no aguanta, ya no soporta por toda la desobediencia, la rebeldía del hombre. Dios viene y maldice, mi amado hermano, la tierra por culpa y por el pecado, la desobediencia, la rebeldía del ser humano. De ahí en adelante dice la Biblia, por causa de Adán o por el hombre, en este caso por Adán, entró, que dice, el pecado. ¿Cierto o no? Y ese pecado se regó a todos los hombres. Por lo tanto, la Biblia llama a todo hombre, a toda mujer que cayó en pecado, que pecó contra Dios. Usted va a encontrar varias palabras que dicen que no hemos sido regenerados. Amén. Y solamente podemos regresar otra vez a ser regenerados a través de una sola persona, llamado ¿quién? Jesucristo. La Biblia habla que todo hombre que no ha sido regenerado por Jesucristo, dice la palabra que es carne. Por lo tanto va a habitar siempre, o va a caminar, va a actuar conforme la carne. Cuando tienen oídos. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 3, rápidamente. Efesios 2, 3 dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ya ve, la voluntad de la carne y la voluntad del alma. No dice la voluntad del espíritu, porque el hombre que ha pecado, la mujer que ha pecado, ¿qué ha pasado con su espíritu? Estudiamos. Está muerto, ¿para quién? Para Dios. O sea, está desconectado, está desactivado ¿de quién? De Dios. En otras palabras, un hombre sin Cristo, una mujer sin Cristo es como un sonámbulo. ¿Sí me entiende? Usted le habla de Dios, yo no quiero nada de eso. Eso no me interesa. Y eso que Dios toca la puerta de su corazón a través de la palabra. Porque cuando la palabra llega, Dios le está dando una oportunidad. ¿Una oportunidad a quién? A su espíritu, a su ser, a su alma, para que vuelva nuevamente a tener una conexión con Dios. ¿Qué pasa cuando el switch de allá atrás, los servidores lo presionan para abajo? Las luces de aquí se apagan. Así es, el hombre que ya ha pecado, el hombre, la mujer que ha decidido desobedecer a Dios como Adán y Eva, su espíritu muere. Luego su ser se degrada a tal nivel que como ya no concibe las cosas de Dios, ahora anda tras, como dice Efesios, tras sus pensamientos, lo que su alma crea, sienta o suponga. Pues yo siento que esa estatua tiene algo de Dios y hay que adorarla o hay que cargarla. Eso pasa con el hombre que ya está desconectado de Dios. Por eso cuando Pablo se paraba delante de los griegos allá en Atenas, griegos que eran, mi amado hermano, ya de cultura, eran idólatras, y viene
Pablo y les explica con amor la palabra y le dice: no, Dios no habita en esculturas, Dios no habita en edificios, Dios es espíritu. ¿Sí me explico? Y a toda esa gente que escuchaba, Dios les estaba dando una oportunidad para que nuevamente el switch lo encendieran y pudieran recibir nuevamente ¿qué? La vida de Dios. Como cuando usted está sentado acá, si usted está en el espíritu, su ser está hambriento, sediento de Dios. Cada palabra que usted recibe, sí o no, usted dice: gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. ¿Por qué? Porque es la misma vida de Dios que está sustentando su espíritu, y de su espíritu lo pasa a todo su ser, a su alma y a su cuerpo. En el momento que usted aplaude, ya es el resultado final de lo que empezó por el espíritu. Su espíritu recibió la palabra, el consejo, amén, y su espíritu le manda la señal ¿a dónde? A su alma. Usted se alegra, se contenta por la palabra, ¿sí o no? Y en el momento que recibe su alma por la señal de su espíritu, su alma viene y le pasa la señal a sus manos: palmea. Y ahí está usted palmeando, bien sincronizadamente. Así es como Dios dejó al hombre en el pasado: espíritu, alma y cuerpo. Pero mire la desgracia de un hombre y una mujer que ha pecado contra Dios y no se ha arrepentido. Sí, o llama pecado cuando alguien mata a alguien. ¿Mató Adán y Eva a alguien? No. Entonces, ¿qué es pecado? Es todo aquello que Dios dice no. ¿Sí me explico? Es todo aquello que Dios dice: no lo hagas. Así tan clarito. No se necesita ir a la universidad teológica, mi amado hermano, para saber que es pecado. ¿Es pecado comer frutas? No. Pero esa fruta era prohibida. Dios le había puesto un no gigante. Y no lo puso hasta el rincón. No, lo puso en medio para que se dieran cuenta. ¿Te das cuenta? Usted le habla de Dios a alguien y ¿qué le dice a esa persona? Pero yo no soy pecador. Es que no tiene que andar matando a alguien para estar pecando. ¿Sí me explico? No tiene que andar robando a alguien para andar pecando. Desde el momento que esta persona cambia al Dios de los cielos por otro Dios, ya está cometiendo el mayor de los pecados. Por eso el primer mandamiento para Israel, los hijos de Dios, ¿cuál fue? No tendréis dioses ajenos. ¿Se da cuenta? No empieza: no matéis, no robéis. Dios empieza con este mandamiento: no tendréis dioses ajenos. Si yo tengo un Dios ajeno, ¿qué voy a hacer? Voy a pecar, porque ese es un no que Dios le está poniendo. Le puso a un determinado género de fruta, le puso Dios un no. Y el hombre vino y la mujer vino y lo comió. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, mis amados hermanos. Porque somos tan hábiles para reprochar los pecados de un asesino, de un ladrón, de un pandillero. Pero hay una infinidad de pecados que si no nos arrepentimos, dice la palabra, iremos a parar al mismo lugar que ellos. ¿Estamos de acuerdo? Y aunque no esté de acuerdo, es la palabra de Dios. Romanos 9:8, rapidito. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios,
sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Cualquier persona puede decir, yo soy hijo de Dios. Una cosa es lo que diga tu boca y otra cosa es lo que diga Dios. Dios, Jesucristo le dijo a Nicodemo, la única manera de nacer de nuevo no es por tu religión, amén, sino es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué por obra del Espíritu Santo alguien nada más, solamente y solamente por el Espíritu Santo alguien puede nacer de nuevo? Porque el Espíritu Santo es la misma vida de Dios. En otras palabras, el único que puede activar nuevamente tu vida para estar de acuerdo a lo agradable con Dios. Porque acuérdese, usted y yo podemos decir lo que sea, pero Dios es el que tiene la última palabra. ¿Y cómo es que Dios tiene sus estándares y establece su palabra? A través de lo que Él ya dejó escrito. ¿Por qué cree usted que dice que sin fe es imposible, qué dice? Agradar a Dios. Y no está hablando de esas personas que están repitiendo un montón de cosas a la misma vez positivamente. Yo creo. No se trata de esas personas. Cuando dice sin fe es imposible agradar a Dios, está hablando de personas de que cada palabra que Dios les ha dado, cada mandamiento que Dios les ha dado, cada estatuto que Dios les ha dado, son personas que han dicho amén, amén, amén. Así es y así será. Esas son las personas que van a agradar ¿a quién? A Dios. ¿Sí me explico? De nada sirve creer a las promesas y garantías de Dios si no voy a creer a todos los mandamientos de Dios también. No sé si me explico. Esos son los convenencieros, esos son los que les gusta ir a pares de sufrir, porque solo escuchan las promesas, pero no escuchan los requisitos y los mandamientos de Dios. Entonces eso no es fe, eso es fetichismo, eso es brujería. No sé si me está escuchando. Que al creer que al repetir 3 palabras que están en la Biblia o repetir 10 versículos que están en la Biblia, el milagro va a suceder. La Biblia dice muy claramente en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que usted va a recibir o puede recibir de Dios cuando usted obedezca a Dios, usted guarde sus mandamientos y esté conforme al estándar de Dios establecido para el hombre. Amén. En otras palabras, el hombre en pecado, separado de Dios, está muerto para Dios. Vamos a Colosenses 2:13. Aquí quiero tocar algo muy importante que les hablé al principio del servicio. Colosenses 2:13. ¿Lo tenemos? Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Perdonando todos, ¿qué? Los pecados. Yo cuando era niño escuchaba esta palabra, incircuncisión, circunciso, incircunciso. Y yo pensaba que era una rama de un árbol que se llamaba narciso. Y es cierto. Y pues, obvio, imagínense antes, no había, tal vez en nuestros países, ¿verdad? Aquí sí había, pero en nuestros países no habían maestros de la palabra. Habían pastores, pero no habían maestros de la palabra, como un Pablo, un Apolos. Entonces escaseaban en nuestros países maestros de la palabra. Pues habían muchas frases, muchos conceptos, principios
que a nosotros se nos hacía muy difícil entender y mejor le pasamos al siguiente versículo, ¿sí o no? Pero no, esto es tan importante para lo que estamos hablando nosotros. Y para entender lo que es la circuncisión, vamos a ir al principio, vamos a ir a Génesis 17, porque si no, no vamos a entender nada de lo que está hablando Pablo en Colosenses. Amén. 17:11. Voy a empezar del 10. Este es mi pacto, le dice Dios a Abraham, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere también, ¿de qué? De su linaje. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo ahí a Abraham? Acuérdese que los mandamientos del Antiguo Testamento, si usted ha leído todo el Antiguo Testamento, es sombra, o los que hablan inglés aquí, era un preview de lo que iba a ser el Nuevo Testamento. No sé si me explico. Es por eso que en el Antiguo Testamento vemos una ofrenda de sacrificio simbolizada en una oveja. Y esa oveja era el símbolo de limpieza y purificación de los pecados de los israelitas. Eso era que un símbolo, un preview de lo que iba a ser en el Nuevo Testamento. ¿Quién es la oveja en el Nuevo Testamento? Jesucristo. Entonces la circuncisión igual. La circuncisión para los israelitas simbolizaba limpieza, pureza. Amén. Pero vemos, o vamos a ver por la palabra más adelante, que el propósito de esta circuncisión era simbolizar la limpieza de nuestros corazones. ¿Me está escuchando? Porque en lo natural, lo que hace la circuncisión es que ayuda al hombre para mantener cierta limpieza. ¿Sí me explico? Y esto está comprobado. Salió una estadística de Israel para todo el mundo, o una investigación de salud en el mundo. Dice que las mujeres judías son las que menos padecen de cáncer cervical. Entonces, esto de la circuncisión tenía dos propósitos. Uno, cuestión de salud, pero el otro, el más importante, que era darnos un preview de lo que iba a ser Jesucristo a todos nosotros que no somos judíos. Porque los judíos antes te hacían a un lado porque tú no eras, ¿qué? Circuncidado. Entonces ahora Pablo viene y dice, tú ya no necesitas ser circuncidado si no eres judío, porque ahora por Jesucristo espiritualmente todos hemos sido limpiados, purificados. Amén, hermanos. Entonces usted ve que aún hoy cuando nace un niño varón aquí en Estados Unidos, le pregunta el doctor, ¿sí o no? ¿Quiere que le circuncidemos a su hijo? Y ya usted decide, usted tiene la opción. Pero esa era una ley para los judíos nada más, no para nosotros. Y esa es una de las cosas que Pablo tuvo que llamarle la atención a Pedro, porque Pedro quería judaizar a los que no eran judíos.
Y Pablo tuvo que aclarecer esto por la sabiduría de Dios. Ellos no necesitan regresar miles de años atrás, cuando ahora estamos actualizados por los mandamientos, por el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que usted y yo ya no tenemos que matar una oveja para que nuestros pecados sean limpiados. Ya Jesucristo pagó por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. En otras palabras, dijimos, uno de los símbolos es o tiene que ver con lo espiritual, que es quitar el pecado, hacerlo a un lado para que seamos ¿qué? Limpios. ¿Cuántos tienen oídos? Ahora, lo curioso es esto, y es por primera vez que lo voy a decir. ¿Por qué Dios hizo eso con la descendencia de Israel? Para que fuese exactamente el prepucio del órgano masculino del hombre que debería ser cortado, quitado. Y es porque la depravación del hombre, escuche bien, ya el pecado del hombre había aumentado tanto que el órgano masculino es uno de los factores para reproducir ¿qué? Más generaciones. Y entre más generaciones desobedientes, rebeldes nacían, entonces el órgano masculino era parte, era un 50% del común denominador que estaba o iba a ayudar a reproducir más maldad y más pecado. Entonces Dios, al dejar eso establecido para Abraham, lo que nos está diciendo Dios es el propósito, el anhelo de Él, mi amado hermano, recordarnos siempre que el propósito grandioso de Dios no era el prepucio como algo natural para limpieza del hombre y que ayudaba también a la mujer o a su futura esposa, sino lo que Dios lo que estaba diciendo es que aunque a través en lo natural nosotros nos reproducimos a través de la unión de un hombre y una mujer, lo que Dios quiere es recordarnos siempre que su propósito, su anhelo siempre ha sido que aunque se propaguen las generaciones, nos recordemos que el propósito de Dios es que vivamos cortados no del prepucio, sino de todo aquello que desagrada a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Entonces lo que Dios nos enseña a través de la circuncisión natural es que podamos apartarnos de toda esa depravidad que trae todo aquello, mi amado hermano, todas aquellas acciones que se rebelan en contra de ¿quién? De Dios. Y mire, más adelantito en Deuteronomio, mire lo que Dios dice, Deuteronomio 10:16, para que usted entienda el propósito. No fue tanto natural, sino fue más espiritual el propósito de la circuncisión. Porque todavía estamos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues, ¿cuál? El prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué era lo que realmente Dios quería? Que circuncidáramos. Circuncidar significa como sinónimo limpiad. ¿Sí me explico? Limpiad pues el prepucio de vuestro corazón. ¿Cuál es el prepucio? Es todo aquello que puede amontonar suciedad. ¿Sí me explico? En lo natural, el prepucio, eso era lo que provocaba. Si el hombre no tenía suficiente aseo, en el prepucio se pueden acomodar suciedad,
se pueden acomodar cierta clase de suciedades que pueden ocasionar infecciones, no solo a él, sino también a su esposa. Entonces Dios viene y le dice: yo no les ordené la circuncisión del prepucio o del órgano masculino solo por la razón de limpieza, se los ordeno por esta razón, que es la espiritual. Dice: circuncidad pues, ¿qué dice? El prepucio de vuestro corazón. Lo que está diciendo Dios aquí es: tienes que cortar todo aquello lo cual aleja tu corazón de mi corazón. Toda acción, toda palabra, toda decisión que ensucia tu corazón, tienes que cortarlo, así como cortas el prepucio de tu hijo a los 8 días de haber nacido. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces aquí vemos ya adelantito, bajo la misma ley hacia Moisés, que el propósito verdaderamente espiritual de Dios a través de la circuncisión fue esta: la circuncisión del corazón. Por eso hay un canto muy antiguo, ¿verdad? De hace más de 50 años que se canta: soy circunciso por gracia de Cristo, yo llevo en mi vida la marca de Dios. O sea, ya no llevas ya la marca de la circuncisión natural. ¿Sí me explico? Porque por la circuncisión natural queda una marca, una huella. Pero nosotros, los que no somos judíos, la marca de la circuncisión, mi amado hermano, es Cristo. La huella de ¡oh! Lo que quedó es lo de Dios. Mi circuncisión es la paz que Jesús me dejó, el amor que Dios me dio. No sé si me explico. La salvación que Dios me dio. Esas son las marcas de mi circuncisión. Bendito sea Dios. Vamos a Hechos 7:51 para entender un poquito mejor ya el Nuevo Testamento. ¿Está glorioso esto? Más glorioso. ¿Sí? Que andan ahí hispanos, centroamericanos, mexicanos, suramericanos, circuncidando a sus hijos. No tiene nada de malo, no estoy en contra de eso. Pero de donde los tiene que circuncidar ustedes es en el corazón. Porque ese fue el propósito de la circuncisión. Y el único, mire, y para circuncidar el corazón, usted no tiene que llevarlo al Memorial Hermann. Usted no lo tiene que llevarlo a Bentao. El único que puede circuncidar nuestra vida se llama Jesús. Se llama Jesús, se llama Jesús. El único que puede limpiarnos, en otras palabras. Porque ese es el término circuncidar, es limpiar, sacar lo sucio, evitar la infección espiritual, evitar el pecado. ¿Sí me explico? Eso es lo que es la circuncisión. ¿Lo tenemos? Duros de cerviz e incircunciso, ¿de dónde? O sea, todavía estaban, ¿qué? Sucios. E incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros, ¿qué dice? Resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también que vosotros. Aquí hay dos aplicaciones que quiero enseñar el día de hoy. Número uno, a quienes está recibiendo el apóstol Pedro aquí, ¿quiénes son? Personas que habían crucificado ¿a quién? A Jesucristo, en persona, no espiritualmente. Estas personas físicamente estuvieron presentes el día que Jesús fue ¿qué? Crucificado. Esas personas estuvieron en persona y cuando gritaron: crucifíquenle, crucifíquenle. A estas personas es que Pedro les está diciendo en su propio rostro, les está diciendo: ustedes son incircuncisos de... Sí, porque ¿cuál era el elogio de los israelitas? Oh, yo soy circunciso, nosotros somos del verdadero linaje de Abraham. ¿Cuántos tienen oídos? Y ahora escuchan por primera vez una palabra contraria de lo que ellos tanto anhelaban. Ellos eran circuncidados conforme la ley. Ahora Pedro les está diciendo:
ustedes no han sido circuncidados por el Espíritu. Por lo tanto, aunque sean circuncidados, ustedes ante Dios son incircuncisos. ¿Qué le está diciendo? Están sucios. Pero ¿cómo si a los 8 días nos limpiaron? Es que esa no es la verdadera circuncisión. No fue el propósito, mi amado hermano, ideal de Dios. Aquello fue un preview, pero esa es la verdadera, ¿qué? Circuncisión. La oveja limpiaba antes, pero ahora quien limpia es Jesús. El prepucio limpiaba naturalmente, pero ahora es Jesús quien nos limpia para eternidad. Entonces viene Pedro y con autoridad le dice: incircuncisos. ¿De dónde? Del corazón, obvio, porque en lo natural ya habían sido circuncidados a los 8 días. Pero les está diciendo incircuncisos de corazón. Y aquí viene la aplicación que quiero hablar. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué significa bajo este contexto resistir al Espíritu Santo? No es como yo escuchaba desde niño o escucho en vez en cuando ahí en la radio, en la televisión. Cuando alguien hace la invitación al altar y empieza a poner las manos, le dice al hermanito, a la hermanita: no resista al Espíritu Santo. Eso es antibíblico. No es aplicado para eso. No sé si me explico. Resistir. Las personas que resisten al Espíritu Santo son aquellas personas que están recibiendo el consejo divino, la palabra divina, están recibiendo palabra de vida, y aún así, aunque están escuchando palabra de Dios, todavía le dicen no, 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 no. Esos son los que resisten al Espíritu Santo. Un día un músico me dijo, casi llorando: pastor, ya no quiero ir a la siguiente noche de campaña. ¿Por qué? Porque yo estaba tocando, dice, el piano, y el predicador vino y puso manos sobre mí, y como no me caí, me dice: no resistáis al Espíritu Santo. ¿Basado en qué? Todo lo que usted diga tiene que estar basado en algo, y más vale que sea la palabra de Dios. Si es basado en lo que usted cree, olvídese, no crea eso. Todo tiene que estar basado en la palabra de Dios. La primera vez que se oye resistir al Espíritu Santo es aquí. Y aquí está el contexto de resistir al Espíritu Santo. Es aquella persona que cuando está escuchando algo de Dios y aún escuchando esas palabras de vida, todavía sale de ese lugar haciendo lo mismo, rechazando la palabra de Dios. El consejo, la sabiduría ¿de quién? De Dios. ¿Por qué resistían al Espíritu Santo? Porque ¿quién es el que inspira la palabra? El Espíritu Santo. ¿O no fue el Espíritu Santo? Así dice la palabra, que fue por el Espíritu Santo. Si usted lee la Biblia, el Espíritu Santo aparece al principio y aparece ¿a dónde también? Al final. Al final, ¿qué dice? Y el Espíritu y la iglesia dicen amén. Y en el principio, ¿qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, el Espíritu es el que inspiró a los santos varones de Dios, dice la palabra, para traer lo que ahora tenemos nosotros y conocemos como la palabra de Dios.